tal? ¿Cómo están? Bueno, nos estamos yendo de Piriápolis para ir a conocer nuestro próximo destino, que es Punta del Este. Nos vemos. Nos vamos de Piriápolis y seguimos nuestro viaje. Por supuesto, estábamos ansiando llegar a Punta del Este para saber qué lugar encontraríamos nosotros en el lugar más respetable y lujoso de todo Uruguay. Pero a muy pocos kilómetros antes de llegar a Punta del Este, nos tomamos un desvío a Punta Ballena. Y créanme que valió completamente la pena. Punta Ballena es un balneario ubicado a tan solo 18 kilómetros de Punta del Este y en los últimos años se ha integrado al desarrollo urbano y turístico de esta ciudad. Su nombre se debe al nacimiento de 200 cetáceos y su caza inmediata, con la que se suministró al continente europeo. En las últimas décadas se ha vuelto a hacer frecuente las apariciones de la ballena franca austral y otras especies de cetáceos. La ruta panorámica de Punta Ballena, Carlos Páez Vilaró, nos lleva directamente a visitar la famosa Casa Taller de Casa Pueblo. Después de caminar un poco por sus rincones y conocer a través de sus habitaciones la vida de Carlos Páez Vilaró, charlamos con Paola Márquez, que es la experta y es la que mejor puede relatar la historia de este gran artista. El Museo Taller de Casa Pueblo hoy en día pertenece a la familia de Páez Vilaró. Acá en la casa incluso vive la viuda, su última esposa, que bueno, es quien sigue todo este legado del museo, que funciona desde el año 85 este taller. Claramente fue el artista quien diseñó todo, quien construyó toda la casa. Sin ser arquitecto, justamente, él llega por primera vez en el año 58 a esta zona y decía que este era su lugar en el mundo, ¿no? Su barco, y quiso vivir acá. Instaló su atelier, que primeramente fue una casita de lata muy chiquitita, que la levantó con la ayuda de los pescadores de la zona. Y bueno, y un año después ya pudo juntar las maderas que el mar traía después de los días de tormenta, y iba a remates y eso, y pudo ir mejorando esa casita hasta que hizo la pionera, como él le llamó, que fue la base de Casa Pueblo, que era una casa de madera. ¿Sí? Y ese fue su primer atelier. Luego en 1960 comienza a cubrirlo con cemento porque él veía que en esta zona, que no había nada en aquella época, era todo desolado, era muy particular ver al hornero que hacía su casita acá en este lugar, ¿no? Entonces él pensaba, si el hornero puede construir su casa, bueno, yo también puedo hacer mi casa y no tengo que ser arquitecto. Entonces, si bien tenía ayuda de muchos amigos arquitectos, él comienza a construir su casa de esta manera, con muchas curvas, evitando las líneas rectas, todo para imitar de una manera al nido del hornero. Una frase típica de Carlos es: pido perdón a la arquitectura por mi libertad de hornero, ¿no? Y bueno, a partir de ahí comienza la construcción de la casa, que llevó 35 años. Él fue ampliando esta casa, construyendo cuartos para cada uno de los amigos que venían a quedarse. Él viajó muchísimo. Toda la década de 60, muy joven, Carlos emprende su viaje por Europa, luego por África, ¿no? Y bueno, principalmente África lo marcó muchísimo, y a partir de esos viajes él empieza a utilizar el sol como una simbología mística, adoptarlo como si fuera un dios para él, ¿no? Entonces el sol también tiene mucho que ver, el tema del lugar de la casa, los atardeceres que se ven acá. Él escribe la ceremonia del sol, que es algo muy famoso y es como un ritual típico que se hace muchísimos años todas las tardes en el museo, y es lo que convoca a mayor cantidad de gente, ¿no? El horario de la puesta de sol. Es muy lindo verlo acá, incluso se escucha ese poema con la voz del artista, que es maravilloso, ¿no? Todo a partir de sus viajes por África, que él comienza a valorar el sol, diciendo que bueno, es lo único en el mundo al cual todos tenemos acceso por igual y que no discrimina por la raza, por la clase social, por eso quería tanto el sol. Y bueno, Carlos, además de ser arquitecto, de ser pintor, que se estima que pintó cerca de 4.000 obras, también se dedicó a las cerámicas, a partir de que conoce a Picasso e intenta copiar el estilo de cerámicas de Picasso. Fueron muy amigos. Él lo visitó en el 57 a Picasso, en Francia,
Y bueno, Picasso en ese encuentro en su casa le regala unos platos de cerámica que están expuestos acá en el museo todavía, y a partir de ahí él funda el primer centro cerámico de San Pablo en los años 70, cuando vivió allá en San Pablo. También, además de cerámica, era escultor. Él usaba todos los materiales que veía, iba a remates, agarraba maderas y bueno, y hacía trabajos en madera, con todo tipo de materiales, mucho reciclaje también, muchos collages. Y bueno, usaba todo lo que tenía, ¿no? Era como muy multifacético. También tuvo su etapa de músico, que compuso muchos tangos, participaba en el carnaval tocando el candombe, tocando el tambor, que incluso estuvo participando hasta 10 días antes de su muerte. Él falleció el 24 de febrero de 2014 y 10 días antes estaba saliendo en el desfile de llamadas de Montevideo. Un gran poeta, también escribió muchos libros y bueno, tuvo como muchas facetas. En el cine también, sí. Eso fue también viajando por África en los años 60, se incorpora a un grupo de productores franceses que vieron que tenía mucho talento para escribir y lo invitan a ser guionista de unas películas que fueron muy famosas, que se presentaron en el Festival Internacional de Cannes, como Batuc, Pulsación, y bueno, y a partir de ahí también empezó a hacerse conocido como cineasta, ¿no? Y también tuvo su etapa de muralista, que fue muy famoso. En el año 60, en Washington, él pintó el mural más largo del mundo. Que ese mural está hasta el día de hoy, mide 162 metros y se llama Raíces de la Paz. Estaba muy bueno. Y pintó cerca de 200 murales por el mundo entero, en realidad. Cada rincón de su casa, este museo era su casa, ¿no? Él lo dedicaba a amigos, poetas, escritores, músicos argentinos de todas partes del mundo. También Salvador Dalí, por ejemplo, están expuestas sus cerámicas y bueno, tiene su rinconcito porque es eso, todo lo que logró, ya que era autodidacta, lo hizo gracias a los grandes amigos que hizo viajando por todo el mundo y todos colaboraron mismo con la construcción de esta casa también, por eso es Casa Pueblo, ¿no? Y bueno, su hijo mayor, Carlitos Miguel, muy conocido, cayó en el accidente de avión de la cordillera de los Andes y estuvo 72 días y fue uno de los 16 sobrevivientes. Bueno, Carlos hizo de todo para contactarlo, fue como el líder entre los familiares con la búsqueda, incluso llegó a contactar a un vidente, un psíquico holandés muy famoso que trabajaba para el FBI, que ese vidente le dijo que veía personas vivas después del accidente. Entonces por eso es que él decía que eso fue a los 10 días de que el avión se cayó, cuando ya se había abandonado la búsqueda y todo. Entonces por eso es que él decía que nunca perdió la esperanza y que nunca dejó de buscarlo en ningún momento a su hijo y sabía que estaba vivo y así fue, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de todas esas búsquedas, que él salía, agarraba su mochila y salía por la montaña a buscar a su hijo con algún montañista, lo que fuera, todas esas búsquedas por cuenta de ellos, de los familiares, conllevaba generar recursos, ¿no? Hacer dinero y bueno, por eso es que tiene que vender la parte del hotel. Hoy en día es un hotel. Ahí en ese momento él se contacta con accionistas argentinos en aquel momento y tuvo que venderlo, eso que era su casa, lo transformó en hotelería y bueno, lo vendió, pero siempre dijo que claramente valió la pena, fue por su hijo, ¿verdad? Así que Casa Pueblo hoy en día son 2 empresas privadas independientes, pero era todo la misma casa del artista. Es un ejemplo de una persona positiva, soñadora, y nada, que en realidad hizo todo lo que quiso y supo superar todas las trabas que tuvo y nada, muy humilde, con muchos amigos, que hay que ser así, digo, generoso, humilde. Y bueno, en realidad hay que venir y sentir la energía que tiene este lugar, ¿no? Como para entender mejor todo eso que él intentaba transmitirnos con todo su arte, ¿no? Y bueno, acá se genera otro clima, hay cierta paz, es todo un conjunto el ambiente, la puesta de sol, les recomiendo que vengan a la hora de la puesta de sol. Tienen el audiovisual que está muy interesante, ese video que resume todas las aventuras de Carlo. Y bueno, tienen todas sus obras, tienen boutiques por si quieren llevar souvenirs, recuerdos, así que están todos invitados, los esperamos, con mucho gusto. Después de conocer a fondo la historia que no solo escuchamos, sino que vivimos a través de toda su obra, salimos de Casa Pueblo
para sumarnos a la tradición de esperar el atardecer. Y la verdad es que vivir esta experiencia tiene algo de nostálgico y conmovedor. Y mientras vemos cómo los barcos pasan delante del reflejo del sol que se esconde y nos regalan hermosas fotografías, y cómo la gente comienza a llegar para ver el espectáculo y los últimos rayos del sol pegan en la casa del pueblo, como decía Vilaró, que al final es la causa de que los que visitan esta zona puedan vivir uno de los atardeceres más hermosos. Pido perdón a la arquitectura por mi libertad de hornero, dijo Carlos Páez Vilaró. Y después de conocer este lugar, creo que está más que perdonado.